Bienvenidos otra vez a una sesión virtual. Me da mucho gusto poder volverlo a saber. El día de hoy vamos a compartir una actividad diferente como en las demás clases. Y el rompehielo del día de hoy es la papa caliente. Sí, este juego es bastante común y bastante divertido. Entonces lo que vamos a hacer, chicos, es que vamos a correr los escritorios a las orillas y todos nos vamos a sentar pegados al salón. Mientras que yo les doy tiempo, les cuento que el tema del día de hoy es muy importante. Muy bien, ya estamos todos alistados. Bueno, lo que vamos a hacer es que yo voy a pasar el marcador y cuando pase el marcador, lo que deben de hacer es pasarlo al siguiente compañero de la manera más rápida que puedan. Mientras que yo hago ruido en el pizarrón, pero cuando yo deje de hacer ruido en el pizarrón, ustedes deben quedarse congelados. Y al que le quede el marcador, se va a tener que levantar, va a decir su nombre y su color favorito. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar. Pasemos el marcador, por favor. Bueno. Entonces, ¿empezamos? Sí, muy bien. ¡Alto ahí! No, Daniel, le quedó a Andrea. A ver, vamos a ver. Ya sabemos que se llama Andrea. ¿Y cuál es su color favorito? Ah, el morado. Sí, es un color muy bonito. Realmente concuerdo. El morado es un color bastante elegante. Continuemos, sigamos pasando el marcador. ¡Alto ahí! Sí. A ver, ¿cuál es tu nombre? Hola, Daniel. Sí, muy bien. ¿Cuál es tu color favorito? A mí también me gusta el azul. El azul es como el color del océano y es un color bastante pacífico. ¡Qué bonito color, Daniel! Sigamos pasando el marcador. Ustedes dos tienen que dar toda la vuelta. ¡Alto ahí! Sí, muy bien. A ver, ¿cuál es tu nombre? Ah, sí, tu nombre es Elías. Un placer, Elías. ¿Y cuál es tu color favorito? El verde. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Realmente el color verde está en todas partes. Bueno, yo espero que les haya gustado la actividad del día de hoy y eso da paso a nuestro siguiente punto. Vamos a dar inicio a la segunda actividad y para eso vamos a recordar qué tanto dominan el tema de los pueblos bárbaros, que es un tema de las ciencias sociales de sexto primario. Y para ello, clase, yo les traje un papelógrafo en el cual pueden ver imágenes y preguntas acerca de este tema tan importante. Por lo que, si alguien se recuerda de una de las preguntas que yo voy a dar a continuación, puede levantar su mano para dar su opinión. Y tranquilos, no se preocupen si no se recuerdan. Pero es importante que volvamos a retomar un conocimiento que nosotros ya dominamos. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cómo se clasifican los pueblos bárbaros? ¿Alguien se recuerda? Vamos a ver. Sí, Luis, usted que levantó su mano. A ver, lo escucho. Sí, correcto, Luis. Los pueblos bárbaros se clasifican en los eslavos, en los germanos, en los francos, en los visigodos, entre otros que vamos a ver el día de hoy. Pero muy bien, Luis, lo felicito. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cómo se dividen los germanos? ¿Cómo se habrán dividido los germanos? A ver, ¿alguien se recuerda? Jennifer, sí, la escuchamos. Cerca, Jennifer, pero no, esos son los eslavos. De los eslavos hay los pueblos húngaros, entre otros. A ver... Juan, sí, Juan. Sí, ¿lo escuchamos? Correcto, Juan. Los germanos se dividen en los pueblos de los visigodos y los pueblos de los francos. Muy bien, Juan, lo felicito. Y como última pregunta tenemos, ¿dónde se ubican los pueblos bárbaros? A ver, ¿quién se recuerda dónde se ubican los pueblos bárbaros? María. La escucho. No, María, cerca, pero no es allí. Pero muy bien, gracias por participar. A ver, Luis. Sí, Luis, correcto. Así como lo dijo su compañero, los pueblos bárbaros se ubican en la frontera de lo que conocemos como el Imperio Romano. Es acertado. Y como ya dominamos este tema, vamos a pasar a la siguiente actividad. Bueno, después de recordar a
los pueblos bárbaros, vamos a entrar al tema del día de hoy. Para ello necesito que saquen su cuaderno para hacer los resúmenes correspondientes de esta clase y vamos a prestar mucha atención debido a que es un tema de fundamental importancia. Hoy vamos a hablar, como ya lo hemos dicho al inicio de la clase, de los famosos pueblos bárbaros. Pero recordemos que un bárbaro en sí es una persona que se encuentra nómada y que no tiene un lugar fijo para establecerse. Y por lo tanto vamos a empezar con sus características. Ustedes pueden verlo en el siguiente mapa sinóptico. Ser bárbaro en ese tiempo se denominaba de un término peyorativo, no era un término que todos quisiéramos usar. Los ciudadanos romanos tenían esa característica de ser jus gentium, mientras que los bárbaros se caracterizaban por ser extranjeros por lo tanto no gozaban de los derechos y obligaciones que tenían los pueblos romanos. Entonces los pueblos bárbaros, al ver tal injusticia, ellos querían permanecer dentro de la ciudad y gozar de las mismas posibilidades que tenían los romanos en ese tiempo. Recordemos que los pueblos romanos se ubican en la frontera romana. Siempre se ubicaban cerca de la muralla y los soldados del Imperio Romano siempre se dedicaban a patrullar para que los pueblos bárbaros no podrían ingresar a esta área. También tienen la característica de ser nómadas. Los pueblos bárbaros se trasladaron por todo el continente europeo hasta llegar a lo que podemos conocer hoy como la frontera romana, lo cual llevó cierto tiempo y fue un lapso en el cual se dividieron en diferentes subpueblos que vamos a ver más adelante. La denominación de extranjeros se dio como lo que ya habíamos denominado como el jus civile y el jus gentium. Muchos bárbaros intentaban nacionalizarse durante el Imperio Romano, pero lastimosamente solamente eran utilizados como esclavos o tenían la clase social más baja. También tenemos que los pueblos bárbaros tenían una característica como pueblo, era un pueblo bastante avaricioso, era un pueblo que buscaba riquezas y que quería poder subir de categoría de nivel, ¿verdad? Recordamos que el poder es tener la autoridad sobre alguien y ellos querían tener la autoridad sobre los demás pueblos que los rodeaban. Se caracterizaban también por ser pueblos guerreros. Recordemos que ellos eran dueños de batallas, ¿verdad? Realmente ellos querían extender sus dominios y que sus dominios alcanzaron a lo que conocemos hoy como a Roma. Los pueblos bárbaros tienen como precedente de que gracias a ellos se fundan diferentes ciudades que conocemos el día de hoy. También eran bastante numerosos. Como eran bastante numerosos, se dividieron en diferentes tribus. Y esas tribus se compusieron y conocemos a los diferentes países que llevan su nombre. Por ejemplo, los francos se los denominan a los franceses. Los germanos salen los visigodos y los visigodos los alemanes. Y entre otros, de los anglos y los sajones salen lo que conocemos como Inglaterra. Después de ver un poco de las características de los pueblos romanos, vamos a hablar acerca de sus categorías o su clasificación. Lastimosamente es bastante extenso, pero para fines de esta clase solamente vamos a ver los más relevantes. Entre las categorías de los pueblos bárbaros encontramos a los eslavos. Los eslavos eran cercanos a la naturaleza, tenían una cosmovisión acerca de que el mundo natural era más importante que un mundo de cambios, un mundo de tecnología. Por lo tanto, de los eslavos salen los polacos y los rusos. Ellos redireccionan su camino y se acercan cerca de lo que conocemos hoy como Rusia. Luego tenemos a los tártaros. Los tártaros son los descendientes de los turcos y los húngaros. Los tártaros se acostumbraban pues, a un pueblo guerrero. Y por último, en los cuales nos vamos a enfocar la clase del día de hoy, tenemos a los germanos. Los germanos pasaron en un tiempo a ser parte de los aliados del Imperio Romano. Lastimosamente, debido a las altas traiciones que sufrió el Imperio durante esa época y a los desfavores políticos, se les daba el trato de que los soldados ya no luchaban en esas aldeas, sino que esas aldeas se convertían al imperio y un germano pasaba a tener dominación del mismo. Por lo que los germanos eran aliados tramposos y lastimosamente luego le dieron giro a la moneda, pero durante un tiempo del imperio fueron cercanos. De los germanos se dividen en dos subcategorías. Tenemos a los francos y a los visigodos, que en otra denominación se conocen como los godos. De los francos tenemos a su principal líder, que es Pipino el Breve, y son los únicos de los diferentes pueblos que vemos que tuvo presidente como la religión católica. Son los únicos que lograron aceptar la religión. Recordemos que los bárbaros también tenían la denominación de paganos. Para los ciudadanos romanos eran determinados paganos aquellas personas que no aceptaban el poder de Dios. También tenemos otra categoría, es que los francos tienen la característica de expulsar a los godos. Los francos expulsan en una batalla a los godos y los hacen mover a lo que conocemos hoy el territorio de Alemania. Los godos también tienen la siguiente denominación, es que los godos son el primer pueblo en llegar a la frontera romana.
Y esto es un dato muy importante, porque como los godos llegan primero, ellos son los que primero hacen alianza con con el famoso Imperio Romano. Y los godos tenían cierta característica, debido a que son los primeros en llegar a la frontera romana, son los que gozan de cierta alianza política, económica y social. Bueno, yo espero que la clase del día de hoy les haya gustado y para recordar y para que ustedes lo tengan presente, vamos a dejar una tarea. Y esta tarea consiste en que ustedes hagan un mapa conceptual acerca de lo que vimos hoy. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta de la clase. Sí, Juanito, ¿tú qué levantaste tu mano? No, Juanito, los pueblos bárbaros no son los vikingos. Son parecidos, pero no son. Los vikingos son más al norte, igual que los angos y los sajones. Vamos a ver alguna otra pregunta. Sí, Andrea. Ah, sí, Andrea tiene toda la razón. Si estos se expanden en toda Europa, gracias a ellos están las diferentes civilizaciones y ciudades, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Ah, sí, correcto. Parece que alguien prestó atención en clase. Sí, los francos pasarán a ser más adelante a Francia y de Pipino el Breve saldrá el famoso rey Carlos Magno. Muy bien, sí he prestado atención. Entonces espero que les haya gustado la clase y nos vemos en la próxima sesión.